Jóvenes y señoritas de segundo año de secundaria, buenos días y bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de ortografía. Estoy seguro que a los estudiantes que siguen nuestro canal de YouTube también les va a ser de mucha ayuda. El título de la clase es Uso de C, S y Z. Y hay una pregunta que yo quiero que ustedes me respondan antes de que escuchen la explicación de la clase. ¿Qué diferencia y semejanza encuentras en estas palabras? Quiero que observen ahí en su pantalla. La primera dice coser y la segunda dice coser. Ah, ahí está, ¿no? Coser y coser. Le pregunto al joven Fabio, hijo, ¿qué diferencia encuentras en estas dos palabras? ¿Cuál es la diferencia? Coser, está cocinando ¿Con qué? Coser con C Ajá, muy bien. y coser con C. Con S, ¿cierto? Muy bien, Fabio, eso es la diferencia, que una está escrita con C y la otra está escrita con S. Ahora, le pregunto a Arturo. Arturo, ¿cuál es la semejanza en estas dos palabras, coser y coser? ¿Cuál es la semejanza? Y ambos tienen la palabra coser, se escuchan coser, pero se escribe de diferente manera. Muy bien, la pronunciación entonces se escucha, el sonido es igual, eso es la semejanza. Cuando dos palabras tienen el mismo sonido, pero la escritura diferente, ¿cómo se llaman estas palabras? ¿Cómo se las conoce? ¿Con qué nombre se las conoce? ¿Homófonas? Muy bien, excelente, se las conoce como homófonas. Pero antes de estudiar sobre las homófonas, debemos saber que las reglas ortográficas son muy importantes, porque si ustedes conocen las reglas ortográficas de las grafías, no van a equivocarse al momento de escribir, no van a cometer un error al escribir. Vamos a repasar las reglas ortográficas en primer lugar del uso de C. Primera regla ortográfica de C. Nos dice que escribimos con C las palabras que terminan en ansia y en ansio. También en encia o en uncio. ¿Está bien, chicos? Se escribe con C las palabras terminadas en ansia, ansio, encia y uncio. Por ejemplo, abundancia, creencia, denuncio, constancia, etc. Segunda regla ortográfica. Voy a escribir con C las palabras que terminan en esito, en esita o en esico, esica. ¿Cuáles son los ejemplos? Bailecito, por ejemplo. Nochecita, ¿no? Cretácico, torácica. Generalmente los que terminan en esito y en esita son palabras que son diminutivas. A eso se refiere esta regla ortográfica. La tercera regla nos dice que escribo con C los adjetivos que terminan en cioso o ciosa. Adjetivos, ¿ah? En algunas formas o en algunas veces lo decimos que termina en oso y osa. No, pero esto es que termina en cioso o ciosa. Ejemplo, auspicioso y deliciosa. ¿Está bien? Son adjetivos. Vamos a pasar a la cuarta regla ortográfica del uso de C. La cuarta regla dice que voy a escribir con C los verbos terminados en ciar. Verbos, está diciendo, ya no son adjetivos, sino verbos terminados en ciar. Ejemplo, auspiciar, ensuciar y anunciar. La siguiente regla ortográfica nos dice que voy a escribir con C los vocablos que terminan en uncio. Ejemplo, conjunción, disyunción o presunción. Siguiente regla ortográfica, la sexta. Escribo con C las terminaciones ciudad.
cuando provienen de la palabra terminada en Z. Felicidad, ¿de qué palabra proviene? Pues, joven Franco, la palabra felicidad proviene de feliz, ¿cierto? Proviene de feliz. Entonces, si en singular termina en Z, cuando yo lo convierto a sustantivo o hago el plural, lo voy a hacer con C. Ahora vamos a pasar al uso de la S. Ya, vamos a realizar el uso de la S. Miren, ¿y cuál es su próxima misión? Su próxima misión es que aprendan las reglas ortográficas. A ver si cumplen esa misión y el impostor no les asesina antes, chicos. A ver, vamos a ver. La primera regla ortográfica, ya, del uso de S dice que voy a escribir con la grafía S las palabras que terminan en ismo e isto. Ismo e isto. Por ejemplo, espejismo, clasicismo, vanguardismo, romanticismo, visto, listo, prevista y analista. ¿Está bien? Entrevista, periodista, etc. La segunda regla ortográfica nos dice que voy a escribir con S las palabras que terminan en ción, pero ojo, porque recuerden que en sion también hay con C, pero voy a escribirlo con S cuando provienen de otras que terminan en so, como extenso, extensión, ¿no? ¿Ves? Como transmisión, que viene de transmisor, como previsión, que viene de previsorio, y comprensión, que viene de comprensible. Cuando ustedes tienen duda para saber si es con C o con S, una palabra que termina en sion, entonces tienen que inmediatamente derivar o ver si la palabra que deriva o empieza es de so, sor, sorio y sible. ¿Está bien? Tercera regla ortográfica nos dice que voy a escribir con S las palabras que terminan en ísimo o ísima, ¿no? Ejemplos: rapidísima, amabilísima, riquísimo, fortísimo, buenísimo, hermosísimo, bellísimo. Ojo, esta terminación ísima o ísima tiene tilde. La cuarta regla ortográfica nos dice que voy a escribir con S los adjetivos que terminan en aso o asa, eso o esa, uso o usa. Ejemplo: escaso, travieso, difuso y confusa. Ojo, estas terminaciones son de palabras con la categoría gramatical de adjetivo. La siguiente regla ortográfica nos dice que voy a escribir con S las palabras que terminan en sion. Ahora, ¿no? Cuando provienen también de los verbos terminados en sar, como ejemplo: abración, de abrazar, confesión, de confesar. Ojo, mucho cuidado. Y ahora, vamos a ver acá, vamos al uso de Z. ¿Qué dice acá? No seas el impostor y apréndete las reglas ortográficas. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la primera regla ortográfica, chicos? La primera regla ortográfica dice que voy a escribir con Z las palabras que terminan en anza. Ejemplo: confianza, semblanza, semejanza, balanza. Pueden ser sustantivos comunes o sustantivos abstractos. ¿Está bien? La segunda regla ortográfica dice que voy a escribir con Z los aumentativos terminados en azo o aza. Ejemplo: amigaza, bocaza, fejazo. Ya, aumentativos. Tercera regla ortográfica: voy a escribir con Z las terminaciones suelo y suela, excepto mocosuelo. Por si acaso, la excepción es mocosuelo. ¿Ya? Leemos los ejemplos de terminaciones suelo: detenzuelo, mozuelo y zarzuela. Eso es la tercera regla. Pasamos a la cuarta regla ortográfica. Voy a escribir con Z los verbos terminados en izar, excepto
pisar, visar, alisar y decomisar. ¿Cuáles son los ejemplos de verbos terminados en izar? Organizar, realizar, sincronizar, analizar. Y quinta regla ortográfica. La quinta regla ortográfica nos dice que yo voy a escribir con Z los adjetivos y sustantivos terminados en AF o EF, con Z, AF, OS y EF. Con EF, por ejemplo, sencillez o escasez. Con AS, disfraz, eficaz. Con OS, arroz o veloz. Pueden ser adjetivos o sustantivos. ¿Están bien, queridos chicos? Ahora sí, miren, acá vamos a ver los homófonos. ¿Qué eran los homófonos? Señorita Paola, hace un momento su compañero Arturo nos habló de los homófonos. ¿Qué son los homófonos, Paulita? Se pronuncia igual, pero tiene diferentes escrituras. Muy bien, la pronunciación es igual, pero la escritura y el significado es diferente. Vamos a ver las primeras. Dice abrazar y abrazar. Tenemos con S y con Z. El primero dice, significa quemar. Cuando escribo abrazar con S, significa quemar. Y cuando lo escribo con Z, significa de dar abrazos. Y miren estos amiguitos que tenemos acá. Están bailando felices, pero no se abrazaron. Cuando es referido a la acción de expresar emoción o sentimiento, entonces lo escribimos con Z. Pasamos al siguiente homófono. Dice asar con S y con Z. Asar con S significa cocinar al fuego. Y con Z, suerte o casualidad. Siguiente homófono es bazar y bazar. Con S significa apoyar algo sobre una base, ¿no? Viene de base, pues, apoyar algo sobre una base. Y bazar con Z significa tienda o establecimiento. Pasamos al siguiente. El primero es sumo con S. ¿Qué significa sumo con S? Es superior o supremo, ¿no? Por ejemplo, sumo pontífice, si digo, es un cargo, es un título, ¿cierto? Pero también es referido a la lucha, ¿no? Al deporte del sumo, ¿cierto? Pero con Z va a tener un solo significado. Con Z es el líquido o jugo de las plantas o las frutas. El siguiente homófono es taza. Tenemos taza con S y taza con Z. Con S significa al precio o darle valor a algo. Pero con Z se refiere al recipiente pequeño con asa que utilizamos para beber o ingerir líquidos. También tenemos el homófono de rosa. Rosa significa flor, o con S es referido a una flor o a un nombre propio, ¿no? A un nombre de una persona. Pero con Z significa la acción de rozar. ¿Está bien? Ustedes podrían decir, Miss, se está sobando, se está rozando. Cualquiera de los dos significa frotar algo. ¿Está bien? Eso es, entonces homófonos con S. Vamos a terminar ya y aquí tenemos el homófono, ¿ya? Cierra con C. ¿Qué significa cierra con C? De cerrar, de asegurar o tapar. Pero con S tiene dos significados. Si lo escribo con minúscula, se refiere a la herramienta de madera o de metal que se utiliza para cortar objetos. Pero también si lo escribo con mayúscula, se refiere a una región natural. Con S entonces tiene dos significados, herramienta y también región natural. Pasamos al siguiente que dice cesión, cuando es con C. Se dice renuncia de algo, referido a una renuncia, a desprenderse de algo. Pero con S significa reunión, agruparse, juntarse, ¿ya?
Y el último que tenemos es cegar, con C. ¿Qué significa cegar? Dejar ciego, deslumbrar, perder la vista. Y con S significa cortar mieses o hierba con un hoz. A eso es referido. Una regla más, vamos a ver de las homófonas. Senador, con S. ¿Cuál es el significado de senador? Espacio comúnmente redondo que suele hacerse en los jardines. Ojo, algunos le conocen como fuente, pero es espacio comúnmente redondo que suele hacerse en los jardines. Y senador con S es referido a la persona que pertenece al Senado. Así como nosotros tenemos Congreso, en otros países tienen Senado. A nosotros acá le decimos congresista, en otros países le dicen senador. ¿Está bien, chicos? Entonces, esto es en cuanto al uso de las grafías C, S y Z. Ahora, con mis chicos del Colegio San Juan Bosco, vamos a trabajar en el libro de área, en la página 133. Vamos a analizar los dos afiches que tenemos ahí. Tenemos el primer afiche que dice conserva limpia tu playa y el segundo que dice reeduca. Vamos a analizar esos dos afiches del libro de Corefo, el libro del área, página 133, para poder desarrollar nuestro libro. Y mientras, yo me voy a despedir de ustedes, chicos. Gracias por haber acompañado a mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco y nos vemos hasta el próximo tema. Nos vemos.